año. Mi asesor para esta charla fue el doctor Elkin Cardona, al cual agradezco enormemente todo su apoyo para poder llevarla a cabo. El día de hoy vamos a tener una conferencia, la cual hemos decidido titular Relajación residual, ¿es un mito o es una realidad? Lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar, lo que no se mejora se degrada siempre. Esta frase, fue dicha por Lord Kelvin. Lord Kelvin fue un físico y matemático británico y la traje porque realmente me parece que es muy acorde al tema que vamos a tocar el día de hoy. Este será el contenido. Inicialmente haremos un repaso rápido acerca de aspectos básicos de la fisiología y farmacología de la relajación neuromuscular, acerca de la monitorización y de la reversa farmacológica. Sobre todo, tocando los puntos más claves para entender o que sea más fácil comprender la segunda parte, que será el tema central, que será la relajación residual. Hablaremos entonces en esta de definición, epidemiología, las complicaciones asociadas a la misma y finalmente algunos puntos relacionados con su prevención, para dar con unas conclusiones y unos mensajes para llevar a casa. Quiero entonces comenzar ilustrando este pequeño caso clínico. Tenemos un paciente masculino de 57 años, 95 kilos, antecedente de hipotiroidismo, ingresa para una artroplastia de rodilla, se decide una anestesia general con fentanil, propofol y 85 miligramos de rocurón. Se realiza una intubación sin complicaciones y se hace pues una anestesia balanceada. A los 30 y a los 60 minutos de haber iniciado la cirugía, se realiza una monitorización con un recuento de tren de 4, el cual da 0. A las 2 horas y media finaliza la cirugía. Igualmente se realiza un recuento de tren de 4 y su valor es de 0, con un recuento posttetánico de 0. Y digamos que mientras se termina de hacer la curación y la parte final, pues como de la cirugía, pasa otra media hora más, entonces pasan 3 horas en total. Se realiza un nuevo recuento de tren de 4 con un valor de 1 o una respuesta pues, de contracción muscular. En este caso, se decide entonces la administración de neostigmina y glicopirrolato, y como el paciente tenía ventilación espontánea y capacidad de elevación de la cabeza, se extuba a los 5 minutos de haber administrado la reversa. Se traslada a la unidad de cuidado posanestésico, pero 2 días después el anestesiólogo se da cuenta que el paciente fue ingresado a la UCI con sospecha de neumonía aspirativa. Traje realmente este caso para que a medida que vamos avanzando en el tema de la relajación residual, podamos ir haciendo como una correlación entre lo que se hizo en el caso y lo que tal vez se pudo haber mejorado, y finalmente evaluar si este desenlace del paciente pudo haber estado relacionado o no con un caso de relajación residual. Vamos entonces a empezar con la parte del repaso. Cuando hablamos de fisiología de la relajación neuromuscular, tenemos sí o sí que empezar como hablando un poco de la fisiología de la transmisión del impulso neuromuscular. Tenemos que la unidad funcional entonces será esta placa terminal. Está compuesta en primer lugar por la terminación nerviosa. Esta será la porción distal de la motoneurona del asta ventral, ¿cierto? Esta se caracteriza porque digamos que no tiene recubrimiento de mielina y en su interior tiene una gran cantidad de vesículas que contienen neurotransmisores, que para el caso el más importante será la acetilcolina. En segundo lugar tenemos entonces la hendidura sináptica. La hendidura sináptica es este espacio que hay entre la terminación nerviosa y la superficie del músculo, y aquí, muy importante, tenemos gran cantidad de colinesterasas, que son las enzimas encargadas de degradar la acetilcolina. Y por último tenemos la parte de la placa muscular o de la superficie del músculo. En esta tenemos importante cantidad de canales iónicos, sobre todo canales de sodio, y también tenemos gran cantidad de receptores de acetilcolina. Entonces, si hacemos un acercamiento un poquito más grande, aquí en la imagen de la derecha, y tenemos que se da, por ejemplo, una despolarización de un impulso que viene desde la motoneurona del asta ventral. Cuando este impulso llega a la terminación nerviosa distal, se activan canales de calcio. Este ingreso de canales de calcio activa todo el complejo de proteínas SNARE, que nos va a permitir la fusión de la vesícula con la membrana para liberar el neurotransmisor, que sería la acetilcolina. Esa acetilcolina entonces va a actuar en su receptor específico. Recordemos que este receptor tiene 5 subunidades y para que funcione se requiere que 2 moléculas de acetilcolina se unan a 2 de sus subunidades. Una vez esto sucede, el receptor se abre y permite el ingreso de iones de sodio y de iones de calcio que van a la contracción muscular. Eso es como la parte básica de cómo funciona esta transmisión neuromuscular. Esto nos lleva entonces a que en cuanto a relajantes neuromusculares tenemos 2 grupos grandes. Los relajantes despolarizantes como la succinilcolina, el mecanismo de acción es más que todo ser agonista de ese receptor de acetilcolina,
y finalmente su relajación la van a dar por una despolarización prolongada del receptor. Sin embargo, no me voy a enfocar mucho en la succinilcoline, puesto que cuando hablamos de relajación residual nos referimos principalmente a los relajantes no despolarizantes. De los relajantes no despolarizantes, su mecanismo de acción a grandes rasgos es ser antagonistas de esos receptores competitivos de los receptores de acetilcolina. Como vemos en esta imagen, lo que hace entonces la molécula del relajante es unirse a uno de los sitios de acción de la acetilcolina, impidiendo que sean dos moléculas del neurotransmisor los que se unan al receptor, y eso finalmente lleva a que no se pueda abrir y no se dé la contracción. Tenemos entonces en esta tabla cuáles son estos relajantes no despolarizantes. No vamos a profundizar realmente mucho en la tabla, solo quiero que recordemos de aquí dos aspectos grandes. Primero, en cuanto a la clasificación estructural en compuestos esteroideos, benzilisoquinolinas y fumaratos o neomixtos asimétricos, quiero que recuerden cuáles son los compuestos esteroideos, que son el pancuronio, el becuronio y el rocuronio, porque estos serán los medicamentos que podrán ser antagonizados posteriormente, como veremos más adelante, por el Sugamadex. Y lo segundo, en cuanto a la duración clínica, tenemos que se dividen en acción prolongada, intermedia, corta y ultracorta, y la elección de uno u otro grupo será también importante como un factor de riesgo para un evento probable de relajación residual. Entonces, esto es como lo más importante para tener en cuenta de esta tabla. En cuanto a la monitorización de la relajación neuromuscular, tenemos que hay tres maneras como podemos monitorizar la relajación de un paciente. La primera es la monitorización clínica. Básicamente es observar una serie de signos en el paciente relacionados con, por ejemplo, apertura ocular, protrusión de la lengua, elevación del brazo, elevación de la cabeza, elevación de las piernas, recuperación de los volúmenes o capacidades pulmonares de ventilación espontánea. Sin embargo, sabemos, y ya está bien sedimentado, que estos signos no son fiables, y pacientes que aún tengan algún efecto de relajante neuromuscular pueden tener estos signos, pero digamos que el resto de sus músculos pueden estar alterados. La segunda forma de monitorizar a estos pacientes es la monitorización cualitativa. En general se hace mediante estimuladores de nervios periféricos. Y la tercera es la monitorización cuantitativa, que ya veremos un poco más adelante. De la monitorización cualitativa, simplemente es tratar de establecer de manera visual, táctil o mediante un recuento de tren de 4 cuántas respuestas se producen en el músculo secundarias a un estímulo en algún nervio específico. Sin embargo, sabemos que estos métodos son imprecisos. Para el anestesiólogo puede ser fácil llegar a determinar si el paciente tiene una, dos, tres o hasta las 4 respuestas, pero una vez se tienen las 4 respuestas, llegar a establecer para el clínico si hay algo de disipación o no y cuánta disipación hay, digamos que ya se hace más impreciso y mucho más difícil. Esto hace que no sepamos exactamente en qué punto del camino de la recuperación neuromuscular está el paciente. Por último, entonces, tenemos la valoración cuantitativa. Tenemos que hay múltiples maneras y múltiples mecanismos para valorar cuantitativamente los pacientes. Tenemos mecanismos que funcionan por aceleromiografía, cinemiografía, electromiografía, etcétera. Pero digamos que hoy nos vamos a enfocar en el cociente de tren de 4. Cociente de tren de 4, el que utilizamos normalmente en la práctica, funciona mediante acelerometría y lo que hace es inicialmente dar una respuesta, un estímulo, nervioso, ¿cierto? Y nos hace inicialmente un recuento de cuántas respuestas da ese estímulo. Pero una vez tiene todas las respuestas completas, lo que hace es hacer una comparación entre las diferentes intensidades de la cuarta respuesta con la primera. Y eso es lo que conocemos como el cociente de tren de 4. Sabemos que va entre 0 y 1 o entre 0 y 100 realmente, pues como dependiendo el dispositivo. Y sí nos va a dar exactamente en qué punto de la recuperación neuromuscular estamos. ¿Dónde se hace la monitorización? Tenemos que las recomendaciones van enfocadas a hacerla inicialmente en una monitorización del aductor del pulgar, haciendo estimulación del nervio ulnar. Pero digamos que nos dicen que si no tenemos disponibilidad o facilidad de tener pues como la mano libre, podemos hacer una monitorización del músculo superciliar. ¿Por qué estos dos? Recordemos que la sensibilidad de los músculos es diferente en los diferentes grupos musculares. Hay músculos un poco más resistentes a los relajantes y hay músculos más sensibles. El aductor del pulgar es uno de los músculos más sensibles, los cuales inician su relación mucho más rápido, pero también se demoran más en recuperarse, mucho más que el diafragma, mucho más que los músculos laringeos. Es por esto que si yo tengo una recuperación clara del músculo aductor del pulgar, puedo tener mucha más seguridad de que los otros músculos de ahí hacia atrás, como los laringeos y el diafragma, ya van a estar recuperados.
Entonces, por eso es importante la monitorización del aductor del pulgar. ¿Qué también es importante? Tener una buena distancia entre los electrodos, hacer una fricción en la piel previa para disminuir la impedancia y utilizar pues como los electrodos adecuados para que la medición sea lo más acertada posible. ¿Qué resultados podemos tener? Digamos que aquí tenemos dos informaciones que son iguales, pero manifestadas de manera distinta. Esto es más gráfico, esto es más como en números. Bloqueos intensos y profundos, sin respuestas en el conteo de tren de 4. La única diferencia sería el conteo posttetánico positivo en el bloqueo profundo, a diferencia del intenso. Bloqueos moderados con conteos de 1 a 3. Y ya, digamos que estos serían ya yendo hacia el camino de la recuperación con bloqueos superficiales mínimos y la recuperación completa. En estos es donde más tenemos problemas para hacer la valoración subjetiva y cualitativa. Tenemos las 4 respuestas, sin embargo, lo que varía aquí ya empieza es a aparecer o a desaparecer la atenuación de la respuesta comparada a la cuarta con la primera. Entonces aquí es donde para el clínico se vuelve difícil saber en qué punto de esta recuperación neuromuscular estamos, y aquí se vuelve completamente importante hacer una monitorización cuantitativa que nos diga exactamente en qué momento estamos. La última parte entonces de este repaso rápido, vamos a hablar un poco de reversa farmacológica del bloqueo neuromuscular. Tendremos entonces en general como 3 maneras de poder revertir una relajación muscular. Primero sería aumentando la liberación de acetilcolina. Segundo, disminuyendo el metabolismo de esa acetilcolina. Y tercero, disminuyendo la concentración del relajante neuromuscular. En la práctica utilizamos realmente estas dos últimas. Disminuyendo el metabolismo de la acetilcolina mediante la neostigmina, que sabemos que es un inhibidor de colinesterasas. Y segundo, disminuyendo la concentración del relajante mediante el Sugamadex, que lo que hace es encapsular las moléculas del relajante neuromuscular siempre y cuando pertenezca al grupo de los esteroideos, como les mencionaba previamente. Unos puntos importantes de la neostigmina a tener en cuenta: recordemos que la neostigmina tiene un efecto techo. Este efecto techo quiere decir que si estamos en un bloqueo muy profundo, si aumentamos dosis incluso pues por encima de las dosis máximas que están establecidas entre 70 a 80 microgramos por kilo, realmente no vamos a tener un efecto. O sea, no quiere decir que porque pongamos mucha más dosis de neostigmina se va a hacer una mejor reversa o se va a hacer una reversa desde un bloqueo profundo, y por el contrario podemos aumentar los efectos adversos. Esto nos lleva a la importancia de administrar la neostigmina siempre guiado por la profundidad del bloqueo. Adicionalmente, cuando damos dosis muy altas de neostigmina o dosis de neostigmina con bloqueos que ya están muy recuperados, podemos llegar a tener un fenómeno de debilidad muscular paradójica. Esto obviamente nos lleva como a la conclusión importante de que siempre que administremos neostigmina debe ser bajo una guía de una monitorización cuantitativa de la relajación. Pero es importante reconocer que no solo la neostigmina requiere ser guiada por monitorización. En esta tabla no me voy a enfocar mucho exactamente en las dosis, pero quiero que miremos pacientes con neostigmina con bloqueos profundos. Idealmente se debe retrasar la reversa. Luego las dosis se van modificando y cuando ya tenemos recuperación casi completa con un cociente de tren de 4 por encima de 0.9, la reversa es innecesaria. Pero con el Sugamadex también tenemos que la monitorización cuantitativa nos puede o nos orienta en cuanto a qué dosis es la adecuada para revertir este paciente. Y adicionalmente también es innecesaria la reversa con recuentos de tren de 4 por encima de 0.9. Muy bien, entonces aquí hicimos como un pequeño repaso, creo que tocamos los puntos más importantes y que más nos van a ayudar para el tema que sigue. Ya vamos a hablar entonces como tal de relajación residual. Vamos a empezar con la definición. Como les mencioné en la frase del inicio, lo que no se define, no se mide, no se mejora y posiblemente se degrada. Entonces creo que aquí es como donde debemos empezar. La definición estricta de relajación residual es un cociente de tren de 4 por debajo de 0.9. Digamos que esto se traduce en un efecto de los relajantes neuromusculares que persiste inclusive después de la extubación y se traduce en signos o síntomas de debilidad muscular en el posoperatorio, ya sea a un antagonismo incompleto o a una ausencia de antagonismo de los mismos relajantes. Entonces, como vemos, realmente para yo definir relajación residual requiero una monitorización cuantitativa. Antes de 1970, el límite para definir relajación residual era 0.7. ¿Por qué? Y esto lo vamos a ver en la tabla. Si nos paramos aquí en un cociente de tren de 4 de 0.7, vemos que los pacientes probablemente en ese punto ya recuperaron su volumen corriente, su capacidad vital forzada,
la capacidad para elevar la cabeza, para sacar la lengua, para hacer agarre. Entonces, digamos que antes de 1970 se confiaban en esos signos y por eso era que se determinaba de ahí hacia abajo una relajación residual. Sin embargo, posteriormente se empezaron a dar cuenta que otros estímulos u otras funciones, como la función de la deglución, la función de apretar los dientes y algunos músculos, como el geniogloso, que estaban implicados en la obstrucción de la vía aérea, además de otros síntomas como la diplopía, se producían con cocientes de tren de 4, incluso de 0.7, incluso de 0.8, y empezaron a ver que era en el valor de 0.9 donde había mayor seguridad de que todas estas funciones musculares se iban a recuperar. Es por esto que entonces quedó como definición un cociente de tren de 4 por debajo de 0.9. En cuanto a la epidemiología, tenemos que la incidencia es muy variable. Tenemos estudios con incidencias bajas del 5% e incluso algunos con menos del 5% y otros con incidencias tan altas como del 85 al 90%. ¿Por qué se da esta variabilidad? Básicamente, de acuerdo a la metodología que utilice cada estudio, el lugar donde se haga la medición, el dispositivo que se utilice, etc. Para ejemplificar un poquito lo relacionado con la epidemiología, traje este primer estudio. Este es el estudio RECITE. El estudio RECITE fue publicado en el 2015. Es un estudio canadiense multicéntrico que evaluaba la incidencia y la severidad de la relajación residual. Se evaluaron 302 pacientes para cirugía abdominal, ya fuera abierta o laparoscópica. Ellos encontraron estas incidencias. Realmente lo que ellos hicieron fue una evaluación diferencial. Primero, haciendo mediciones del tren de 4 al momento de la extubación endotraqueal y posteriormente al momento de la llegada a la unidad de cuidado posanestésico. Lo que encontraron es que realmente en la llegada de la unidad de cuidado posanestésico la incidencia es un poco menor y tiene todo el sentido porque obviamente habrá pasado más tiempo en el cual el paciente pueda recuperar su función muscular. Y adicionalmente hicieron una evaluación diferencial entre un TOF normalizado y un TOF no normalizado. Recordemos que el TOF normalizado simplemente es tener un valor basal del paciente antes de la administración de un relajante neuromuscular con el fin de compararlo posteriormente con el valor que nos va a dar después de la cirugía o después de la extubación endotraqueal. La conclusión entonces es que la incidencia que ellos encontraron va entre un poco más del 40% como pues, la más baja hasta casi el 70% en algunos pacientes. Lo que quiere decir que en el mejor de los casos 4 de 10 pacientes van a tener un episodio de relajación residual, lo cual para nada es despreciable. Si ponemos estos datos en perspectiva, ya no tanto como en porcentajes, sino en números absolutos, y teniendo en cuenta que aproximadamente en Estados Unidos se pueden hacer 51.4 millones de cirugías al año, y de estas 30.8 millones van a requerir administración de relajante, tomando en este caso una incidencia de relajación aproximadamente del 33%, podemos decir que más de 10 millones de personas pueden tener episodios de relajación neuromuscular residual. Y si de estas personas, 0.8% van a tener complicaciones respiratorias graves secundarias a la relajación, quiere decir que al año más de 80.000 personas solo en los Estados Unidos van a tener complicaciones relacionadas con la relajación. Si llevamos esto no solo a Estados Unidos, sino al resto del mundo, donde en promedio se pueden hacer 234.4 millones de cirugías al año, quiere decir que más o menos 0.5 millones de estos pacientes van a tener complicaciones respiratorias graves asociadas a la relajación. Podemos ver que realmente es un número muy importante de pacientes. A pesar de esto, encuestas han revelado que 15% de los anestesiólogos únicamente evidenciaron en algún momento un episodio clínico de relajación neuromuscular residual, lo que hace que muchos de ellos, casi el 60%, estimen o piensen que la prevalencia es menor al 1%, lo cual vemos que dista mucho de la realidad, porque la incidencia es mucho más alta. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Primero, el tipo de relajante neuromuscular. Entonces aquí volvemos un poquito a recordar la tabla que les mostré al principio. Los relajantes de larga acción o de larga duración tienen mayor riesgo de relajación residual comparados con los de acción intermedia. En la dosis también es importante. Primero, en cuanto a la cantidad, ¿cierto? Sabemos que a mayor cantidad de relajante que se administre, probablemente el paciente pueda tener mayor riesgo de relajación residual. La forma de dosificación es importante. Se ha visto que pacientes con infusiones o dosis repetidas de relajante tienen más riesgo también de relajación residual comparado con dosis únicas. Y pacientes en edades extremas con comorbilidades, algunos fármacos concomitantes como el sulfato de magnesio, los anestésicos locales,
los anestésicos inhalados y algunos antibióticos, y alteraciones metabólicas del paciente, como el desequilibrio hidroelectrolítico, el desequilibrio ácido-base y la hipotermia. Estas últimas pueden llevar en muchas ocasiones a modificaciones en la farmacocinética de los medicamentos, que llevan a que su acción no sea predecible y a que probablemente aumentemos el riesgo de relajación residual. Bueno, y entonces, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Esto a qué se asocia, cierto? Entonces, se han encontrado, digamos que muchas complicaciones asociadas a la relajación residual. Tenemos entonces, primero, eventos adversos respiratorios, se asocia entonces a obstrucción de la vía aérea, se asocia a disminución en la función pulmonar, secundaria probablemente a disminución en la fuerza de los músculos de la ventilación. Se asocian en algunos casos a alteraciones en las respuestas hipóxicas y alteraciones en los reflejos faríngeos, que puede llevar a broncoaspiración. Aquí quiero entonces detenerme un momento. Realmente, cuando hablamos de broncoaspiración, probablemente no hablemos de cuadros muy floridos o clínicamente muy evidentes, sino más bien a microaspiraciones que pueden aumentar el riesgo posterior de neumonías aspirativas. Y algo muy importante es que probablemente esta broncoaspiración no la veamos en la unidad de cuidado posanestésico, sino que la veamos o la vean, mejor dicho, posteriormente en el destino final del paciente, ya sea las salas de hospitalización o una unidad de alta dependencia. Entonces, aunque puede que no la veamos mucho nosotros en la unidad de cuidado posanestésico o en el quirófano, no podemos olvidarla porque es fuente importante de morbimortalidad. Adicionalmente, aparte de estos eventos adversos respiratorios, los pacientes pueden tener una serie de eventos adversos que pueden ser desagradables para ellos, como diplopía, sensación de debilidad para deglutir, para hablar, etc. Y obviamente, pues esto va a disminuir la satisfacción del paciente. Finalmente, estas complicaciones llevan a aumento en la morbimortalidad, aumento en los costos en algunas ocasiones y aumento en los ingresos no planeados a UCI. Se ha visto en estudios hasta 3 veces más riesgo de aumento en el ingreso no planeado a UCI en los pacientes con relajación residual comparados con los pacientes con una recuperación muscular completa. Trae entonces algunos estudios para ejemplificar brevemente las complicaciones relacionadas con la relajación residual. Este primer estudio fue publicado en 2016. Evaluó 599 pacientes para establecer el impacto que había de la relajación residual, la sobresedación y la hipotermia en la aparición de eventos adversos respiratorios en la unidad de cuidado posanestésico. Tenemos que la incidencia para ellos de relajación residual fue del 31% en la unidad de cuidado posanestésico. De estos 599 pacientes, en el 16% hubo al menos un evento respiratorio adverso. Y lo que encontraron es que de estos pacientes, 13.8% tuvieron un cociente de tren de 4 mayor o igual a 0.9 y 41.1% tuvieron un cociente de tren de 4 menor a 0.9, que para el estudio fue estadísticamente significativo. ¿Cuáles fueron los eventos adversos que encontraron? Entonces, el más común fue obstrucción de la vía aérea, pero también hubo casos de distrés respiratorio, hipoxemia leve, moderada e incluso grave, incapacidad para respirar profundo, necesidad de asistencia pues, en la ventilación y en un 1% broncoaspiración, pero como les mencioné previamente, probablemente esta incidencia pues, sea un poco subestimada porque estamos evaluando solo la unidad de cuidado posanestésico. ¿Y cuáles fueron en este estudio los factores de riesgo que encontraron? Entonces, mayor edad, el tipo de cirugía abierta probablemente relacionada con el uso de dosis repetidas o e incluso en infusión de relajante, la duración de la cirugía menor a 90 minutos, la hipotermia y un menor nivel de conciencia. Este segundo estudio fue publicado en el 2013, evaluó 149 pacientes para tratar de definir si había alguna relación o alguna asociación entre la relajación residual con la recuperación clínica alterada. Esta primera tabla nos muestra entonces la incidencia de signos y síntomas de debilidad muscular a la llegada a la unidad de cuidado posanestésico y a los 20, 40 y 60 minutos después de la llegada a la unidad de cuidado posanestésico. Encontraron entonces que la presencia de cualquier síntoma y cualquier signo fue mayor en los pacientes con cocientes de tren de 4 por debajo de 0.9. Y esto fue estadísticamente significativo en todas las mediciones comparado con los pacientes con cocientes por encima de 0.9. Y hablando ya no solo de la incidencia de los síntomas, sino de la ansiedad, ellos establecen la severidad valorada como la severidad de la debilidad general, el número de síntomas y el número de signos, y también encontraron que los pacientes con esta
cociente por debajo de 0.9 tenían mayor severidad de una manera estadísticamente significativa comparada con los pacientes con cocientes por encima de 0.9. La conclusión entonces de este estudio es que todos estos signos y síntomas, debilidad general, la incapacidad para abrir los ojos, sostener la cabeza, hacer agarre, sacar la lengua, la visión borrosa, la incapacidad para hablar, toser, deglutir, etcétera, fueron mucho más comunes de una manera estadísticamente significativa y clínicamente significativa en los pacientes que tenían un cociente de tren de 4 por debajo de 0.9, inclusive hasta 60 minutos después de haber llegado a la unidad de cuidado posanestésico. Pero bueno, no solamente podemos tener complicaciones clínicas, que en general para nosotros son como las más relevantes. Se han realizado diferentes estudios hablando o tratando de buscar si en estos pacientes con relajación residual hay aumento en los costos para el sistema de salud. Traigo este estudio publicado en el 2020. Lo que quiso estimar fue los costos de las complicaciones posoperatorias a 30 días en 6.387 pacientes. ¿Ellos qué encontraron? Que las tres complicaciones más costosas eran la ventilación prolongada, la intubación o intubación no planeada y el regreso al quirófano. Digamos que este estudio no se enfocaba en relajación residual, sin embargo, si recordamos que las complicaciones son principalmente ventilatorias y respiratorias, podemos extrapolar que esas complicaciones de la relajación residual pueden llegar a ventilación prolongada, a intubación no planeada, y llegamos a la conclusión de que probablemente esto sea pues como aumente los costos para el sistema de salud. Muy bien. Entonces digamos que ya tenemos muy claro la definición, hablamos de la incidencia y reconocemos que la incidencia puede llegar a ser alta, no es para nada despreciable, y tenemos por qué es importante hablar de la relajación en cuanto a las complicaciones. Vamos entonces a hablar de cómo podemos prevenir la relajación residual. Para empezar entonces traje este artículo, un artículo me pareció muy interesante, es un artículo publicado en el 2020 y lo que nos brinda son algunas estrategias de prevención del bloqueo neuromuscular, sobre todo en contextos de recursos limitados, que incluso en muchas ocasiones podemos aplicar como para esa definición. Es una revisión sistemática que termina dando unas recomendaciones de guía. Ellos nos dicen que lo primero siempre será evaluar la necesidad de utilizar relajante en el paciente. Segundo, tenemos que evaluar siempre qué tipo de relajante estamos utilizando, evitando al máximo los relajantes neuromusculares de larga duración. Bueno, segundo, tenemos que identificar cuáles son los factores de riesgo para la relajación neuromuscular residual. Qué pena, podemos apagar el micrófono. Debemos identificar los factores de riesgo para la relajación neuromuscular residual, como ya se los mencioné pues como al principio. Incluso en este artículo nos recomiendan una escala de predicción, que es la escala REPS. Realmente la escala lo que pretende es tratar de mirar qué pacientes pueden tener más o menos riesgo de relajación residual. Nos establecen o nos dan la importancia del monitoreo cuantitativo de la relajación, de la reversa farmacológica guiada por ese monitoreo y de muy importante y siempre presente el tiempo que ha pasado entre la reversa y la extubación, teniendo en cuenta que los medicamentos, dependiendo también la profundidad del bloqueo, digamos que la reversa no va a ser inmediata, sino que pueden tener un tiempo de acción importante. Vamos a enfocarnos entonces en estos dos, en el monitoreo y en la reversa. Vamos a tratar de responder la pregunta de si son útiles para disminuir la incidencia de la relajación residual. Aquí quiero detenerme un momento. Cuando se hizo como toda la búsqueda de la literatura, realmente literatura que hable de la monitoría y de la reversión farmacológica, hay mucha, ¿cierto? Encontramos una gran cantidad pues como de artículos que lo estudian. Sin embargo, la evidencia, aunque es clara en decir que la monitoría y la reversa sí pueden disminuir la incidencia de relajación residual, esto no necesariamente se traduce en una disminución de las complicaciones pulmonares posoperatorias. Esto puede ser un poco contradictorio porque pensamos que si se disminuye la relajación, pues finalmente se van a disminuir las complicaciones, pero a pesar de esto, pues no ha habido como una evidencia contundente que nos diga que se disminuyen las complicaciones. A pesar de esto, sí es claro que es importante el uso del monitoreo cuantitativo, pero no solamente el uso del monitoreo, que yo puedo monitorizar un paciente, pero si no hago nada con ese resultado, pues finalmente no voy a disminuir nada. Lo que se requiere es entonces un uso conjunto de la monitoría cuantitativa
y de una reversa guiada por el monitoreo, lo que quiere decir que se necesita de ambos y deben estar pues o actuar siempre en conjunto. Traigo entonces algunos artículos que nos ejemplifican el uso de la monitoría y de la reversa. El primer artículo es el estudio Popular. Este estudio fue publicado en el 2019. Es un estudio multicéntrico grande, más de 22.000 pacientes evaluados. Ellos encuentran que el uso de relajantes neuromusculares sí aumenta la incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias de manera estadísticamente significativa. Sin embargo, el monitoreo, ya sea incluso cuantitativo y la reversa, incluso con el Sugamadex, no disminuyen la incidencia de complicaciones pulmonares posoperatorias, lo que les mencionaba previamente, a pesar de que en la discusión ellos sí son claros en decir que disminuye la incidencia de de relajación neuromuscular residual. Desafortunadamente, este estudio Popular, aunque es un estudio muy grande, una vez se publicó, han salido una serie de importante pues como de número de respuestas o de críticas tanto a la metodología como a los resultados, porque como mencionábamos al principio de la parte de prevención, es un poco como contradictorio que disminuya la relajación residual, pero no las complicaciones pulmonooperatorias. Entonces, digamos que tener como tantas respuestas y tantas críticas al estudio puede llegar a que uno dude un poco y tal vez tenga que coger un poco más como, por decirlo así, con pinzas los resultados del estudio. Sin embargo, es una buena base pues como para tener y empezar ahí. Este segundo estudio, también publicado en el 2019, es un estudio más pequeño, en 240 pacientes, también trató de evaluar la utilidad del monitoreo y de la reversa farmacológica en la disminución de la relajación neuromuscular residual. ¿Qué encontraron ellos? Que realmente tanto la monitoría como la reversa con su Gamadex fueron estadísticamente significativos para disminuir la incidencia de relajación neuromuscular residual. Digamos que este estudio no evaluó como tal las complicaciones pulmonares posoperatorias, sino la relajación residual y sí les dio que el monitoreo y la reversa con su Gamadex, porque con neostimina no fue significativo, disminuían la incidencia de relajación residual. Traigo este artículo también, un artículo muy interesante. Este es como más un debate de pros y contras en cuanto a si en la era del Sugamadex todavía necesitamos la monitorización cuantitativa. Entonces, lo que pretende este estudio es coger una serie de argumentos en contra de la monitorización y darles su contraargumento a favor de la monitorización. Entonces, el primer argumento en contra es que tenemos una gran cantidad de signos clínicos y valoraciones cualitativas que nos permiten saber en qué punto de la recuperación neuromuscular estamos. Sin embargo, como ya hemos visto a lo largo de la charla, estos signos son insuficientes y siempre se va a requerir una valoración cuantitativa para mayor seguridad y mayor precisión. Segundo, que con el uso del Sugamadex no requerimos monitoreo. También ya vimos que realmente usar Sugamadex sin monitoreo no nos da una certeza absoluta de una recuperación completa. La administración de la reversa, como les mencioné y como he sido bastante incisiva, siempre debe ser guiada por monitoría, porque digamos que hay casos donde si no utilizamos las dosis adecuadas podemos llegar incluso a tener recurrencia de la debilidad muscular. El tercer argumento en contra es que la incidencia de relajación residual es baja. Ya vimos en la parte de la incidencia y de epidemiología que realmente no es tan baja y digamos que algunos estudios con diferentes metodologías han encontrado bajas incidencias, pero aún en esos casos las consecuencias siguen siendo graves, entonces no podemos subestimar la incidencia de la relajación residual. Cuarto, que es costoso, pues realmente no es costoso, los dispositivos para monitorización de la relajación neuromuscular no son caros y aparte de eso, más costosas pueden llegar a ser las complicaciones derivadas de la relajación residual. Y por último, el otro argumento es que es un proceso dispendioso y difícil de interpretar, sin embargo, eso no es así. El proceso es corto, realmente no requiere pues como muchas intervenciones avanzadas y pues obviamente va a requerir entrenamiento para interpretarlo, sin embargo, pues todo en anestesia lo requiere, entonces finalmente ninguno de esos argumentos es completamente válido para descartar la monitorización cuantitativa. Digamos que la conclusión final de este artículo es que siempre que se utilice un relajante neuromuscular, se debe utilizar la monitoría cuantitativa para guiar la administración de la reversa y para evaluar que ese medicamento si esté haciendo o si haya cumplido de manera con la reversión del medicamento. Aquí tengo que hacer como una aclaración y es que
Cuando hablamos de todas estas recomendaciones que avalan el uso de la monitoría cuantitativa, lo hablan en cuanto o relacionados con dosis en rangos terapéuticos de los relajantes neuromusculares. No hay muchos estudios que nos hablen de estas dosis bajas que se utilizan subterapéuticas en algunas ocasiones, entonces por eso es que la recomendación siempre será hacer un monitoreo. Otra ilustración que traigo acerca de la monitoría cuantitativa es esta infografía. Obviamente no vamos a profundizar mucho en ella. Lo que nos trata de establecer es que la monitoría cuantitativa nos reduce la incidencia y la severidad de bloqueo neuromuscular residual. Es un poco extensa, pero lo que me interesa realmente son los desenlaces. Ellos lo que establecen es que el uso de monitoría cuantitativa nos aumenta la probabilidad de recuperación completa, orienta la dosis y el tiempo de administración de la reversa neuromuscular, le da mayor satisfacción al paciente y es más costo efectivo. Entonces, digamos que hasta acá acabamos de ver un poquito como si de verdad la utilidad de la monitoría cuantitativa y de la reversa sirven para reducir la relajación neuromuscular residual, y lo que vemos es que realmente sí lo hace. La otra controversia que hay es, bueno, yo hago reversa, ¿con qué hago reversa? Hago reversa con Sugamadex, es mejor el Sugamadex que la neostigmina, son iguales. De esto también realmente hay una cantidad inmensa de artículos y de estudios. Traje estos 4, los vamos a ver entonces en esta tabla de evidencia. Digamos que la tabla se ve un poco cargada. La idea no es que profundicemos específicamente en cada resultado, sino mirar como un cuadro general. Este primer estudio del 2021 es un RCT de 180 pacientes. Aleatorizaron pacientes para revertirse con Sugamadex versus neostigmina en cuanto a desenlaces de eventos adversos y complicaciones pulmonares postoperatorias. ¿Qué encontraron ellos? Que la reversa con Sugamadex puede tener una pequeña pero clínicamente relevante mejoría en los desenlaces pulmonares, sobre todo en pacientes de alto riesgo y sobre todo relacionado con complicaciones a mediano plazo, que para el estudio fueron neumonía, la incidencia de neumonía en los 7 días postoperatorios. Sin embargo, pues no hubo diferencias en eventos respiratorios agudos ni tampoco en tiempo de estancia hospitalaria. Este segundo artículo del 2021 es un estudio observacional con más de 10.000 pacientes. Lo que encontraron fue que la reversa sí se asoció de manera significativa a menor incidencia de relajación residual, pero que realmente no hubo una diferencia estadísticamente significativa si usábamos neostigmina versus Sugamadex. En 2017 se publicó esta revisión sistemática y metaanálisis de Cochrane con 41 RCTs. Ellos encontraron que con el Sugamadex había menor tiempo de reversa. Una cosa importante era que no importaba la profundidad, ¿cierto? Con bloqueos profundos también funcionaba, que podría tener algo de mejor perfil de seguridad, pero que finalmente no había diferencia en eventos adversos graves. Y este último estudio, que es el de estudio Stronger, publicado en el 2020, es un estudio de cohorte de más de 45.000 pacientes, y este estudio realmente sí encontró una diferencia clínica y estadísticamente significativa de complicaciones pulmonares mayores. ¿Qué podemos concluir después de ver todos estos estudios? Que aunque puede haber algo de evidencia más hacia favor del Sugamadex, todavía no hay una evidencia completamente contundente de cuál es mejor. Tenemos estos 2 protocolos de estudios que están en proceso, son de este año. Esperamos realmente que con estos estudios y otros que se están realizando, pues nos quede mucho más claro cómo dilucidar esta duda que tenemos. En resumen, lo que sí está claro, aunque no está pues todavía muy claro y muy consolidado, si el Sugamadex es mejor que la neostigmina y afecta los desenlaces postoperatorios de manera pues diferencial, lo que sí está más claro es que la reversa, guiada por la monitoría de manera adecuada, va a ser más importante que cuál de los 2 medicamentos usar, y también individualizar el riesgo del paciente y del procedimiento. Bueno, y entonces si esto es tan importante, ¿cómo estamos en la práctica, cierto? Se han hecho diferentes encuestas, una a finales de los años 50, donde 44% de los anestesiólogos usó neostigmina siempre o casi siempre. En el 2003 se realizó en Alemania la misma encuesta y 75% no utilizaban el medicamento de rutina. En Francia solamente el 6% de los anestesiólogos hacían reversa de manera sistemática y 26% de manera frecuente. Y en el 2010, el 20% de los anestesiólogos en Europa revertían a los pacientes de forma rutinaria y solo el 10% en los Estados Unidos. Entonces, ¿por qué no lo hacemos de rutina si vemos que es tan importante? Entonces, ya para ir terminando,
traje este artículo que nos puede responder un poquito esa pregunta. Lo que nos establece es, o nos habla de la sobreconfianza de los anestesiólogos en el conocimiento que perciben tener acerca del monitoreo y del uso de los relajantes neuromusculares. Las razones que nos dan básicamente es que no utilizan la monitoría y la reversa de forma rutinaria por la sobreconfianza, ¿cierto? Digamos que sobreestiman sus conocimientos, tienen una percepción de que la relajación neuromuscular tiene baja incidencia porque nunca han sido testigos de una, pero ya vimos que eso no es cierto. Es un evento que, aunque puede tener de alto impacto, tiene poca probabilidad de ocurrir aparentemente, entonces digamos que esa es como la concepción que se tiene. Otra concepción es que en la era del Sugamadex ya no necesitamos monitoría, pero ya vimos en diferentes artículos que eso no es verdad, que sí se requiere la monitoría. Los anestesiólogos con mayor experiencia tienen algo que se conoce como el efecto mejor que el promedio, y es que piensan que por su experiencia los eventos adversos ya no le ocurren a él, le ocurren a los más jóvenes y ellos sí deben monitorizar y sí deben revertir, pero a ellos con más experiencia ya no le ocurre, lo que se relaciona con lo que se conoce como el efecto de Dunning-Kruger. Recordemos que el efecto Dunning-Kruger es básicamente al tener un conocimiento sobre algún tema, se sobreestima ese conocimiento, lo que aumenta el riesgo de cometer errores. Y finalmente, porque dicen que es costoso, que requiere mantenimiento, porque siempre habrá resistencia al cambio y porque no hay un reconocimiento adecuado de la variabilidad farmacocinética entre los diferentes pacientes. La conclusión final entonces de este artículo es que no hay excusas razonables para no utilizar un monitor de la relajación en un paciente con relajación neuromuscular residual. Y entonces esta conclusión la unimos a nuestros mensajes para llevar a casa, con los cuales concluimos nuestra charla de hoy, y es que la relajación residual es real, conlleva complicaciones que van desde leves e imperceptibles hasta graves que pueden comprometer la vida del paciente, aumentando la mortalidad. Que la prevención de la relajación residual implica la valoración de múltiples aspectos relacionados con el bloqueo neuromuscular, aquí teniendo en cuenta los factores de riesgo mencionados previamente. Que dos componentes fundamentales para prevenir la relajación residual son el uso del monitoreo cuantitativo del bloqueo y la reversa siempre guiada por monitoreo, aunque sabemos que, digamos que el desenlace final de complicaciones pulmonares posoperatorias tenemos más dudas. Que la única forma de evaluar de manera objetiva el grado de bloqueo neuromuscular es mediante el monitoreo cuantitativo, las otras dos formas no son muy precisas. Que la reversa farmacológica debe ser administrada siempre y en todo momento basada en un monitoreo cuantitativo. Que la administración juiciosa y basada en el monitoreo puede ser incluso más relevante que cuál medicamento utilizar, aunque alguna evidencia nos muestre algunos beneficios más allá del Sugamadex. Y finalmente, que no hay ninguna razón válida para considerar que la relajación residual es un mito y por lo tanto no se requieran medidas para reducir la incidencia y su impacto. Eso era entonces los que les traía para el día de hoy. Espero que hayan quedado como con mensajes claros y quedo atenta a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Susana, muchas gracias. Me parece que ha sido un recorrido muy completo, no solo sobre el tema de la relajación residual, sino sobre la reversión farmacológica, la monitorización y de hecho algunos conceptos básicos de la placa neuromuscular. Te felicito. Personalmente quedo muy satisfecho con la presentación. Doy paso a la participación del resto de asistentes. Les sugiero que sean en aras del tiempo, por favor, muy concretos en sus comentarios. El profe Juan Carlos Villa levantó la mano, profe. Muchas gracias, felicidades a todos. Primero, felicitarte. Muy buena presentación en forma y fondo. Segundo, te quería preguntar sobre costos en Colombia. Bueno, ¿Cuánto profe, sería? realmente... cuénteme, profe, qué pena. No, sí, eso. Los costos en Colombia sobre comparando Sugamadex contra otras alternativas. Bueno, profe, realmente artículos de Colombia no encontré muchos realmente. Sé que en ese momento hay uno que puede estar como en proceso, ¿cierto? Como realizarse, pero digamos que uno de las reflexiones que saqué cuando estaba terminando de hacer como la charla es que realmente falta mucha evidencia en Colombia, no solo de los costos, sino en general de la incidencia, en general de las complicaciones relacionadas. Entonces creo que es importante como en algún punto
tratar de establecer o de plantearse la posibilidad de hacer un estudio de costos más locales, porque todos los estudios de costos que encontré eran estudios de otro país. Entonces creo que sí es importante, porque pues en un país donde obviamente los recursos pueden ser más limitados, la parte de los costos creo que es bastante importante y hay que tenerla en cuenta. Pero creo que es un vacío importante que hay, profe. El profe Carlos López también está levantando la mano. Hola Susana, buenos días a todos. Primero, felicitarte sin duda alguna una excelente preparación de un tema que es un tema básico para cualquier anestesiólogo, pero que se aproxima sin duda alguna al problema clínico. Partimos de un tema que hace parte pues, como de la formación básica y lo dirigimos sin duda al problema clínico que tenemos todos los días. Me ha agradado mucho la presentación, el desarrollo de las diapositivas, el tono, la manera en que se presentaron las ideas. Y quisiera decirte, o más bien proponerte esta parte como de la reflexión y también al profe Elkin, que es el profe asesor. Uno sí queda como limitado a la hora de ver los resultados del impacto de la monitorización y del uso de la reversión en el desenlace que justamente queremos prevenir, ¿sí? Y es el desarrollo de complicaciones pulmonares postoperatorias. Después de leer esto y después de hacer la revisión y de tener claro que sin duda alguna tenemos pues, como un impacto como anestesiólogos en el desarrollo de esas complicaciones y la prevención de la relajación neuromuscular residual, hay algún sesgo puntual en la interpretación de esos resultados o definitivamente no tenemos pues como una relación causa-efecto en la que podamos participar para justamente prevenir el desarrollo de complicaciones de los pacientes. Porque bien que mal podemos tener una monitorización muy bonita por encima de 0.9 en un tren de 4, pero si no estamos impactando necesariamente los resultados, uno se queda como con el corazoncito un poquito arrugado, ¿sí? Y de pronto de alguna manera cuestionándose la conducta que estamos tomando, sobre todo apuntando a pacientes de alto riesgo, donde probablemente en condiciones específicas de metabolismo y esto estamos utilizando probablemente más Sugamadex que Nucitrina y eso impacta necesariamente en los costos. ¿Qué piensa el profe? Bueno, Carlos, buenos días. No, yo pienso que realmente la literatura que mostró Susana es lo que tenemos actualmente y no hay una evidencia clara de un impacto real sobre esos efectos adversos, al menos no muy clara, con el uso, digamos, rutinario de una reversión, sobre todo cuando muchas veces se usa de manera inadecuada y que realmente hace falta mucho más estudios en eso. Creo que inclusive Juan Carlos la pregunta la hacía muy concreta en referencia al costo de una ampolla de Sugamadex en el medio, pero independiente del mensaje que nos trae Susana hoy, yo creo que sí es claro que el uso de Sugamadex, sobre todo sin monitorización neuromuscular, se hace de una forma exagerada en algunas instituciones de nuestro medio. bueno, profe, y digamos que referente a lo que usted preguntaba, o al comentario que hace, cuando yo estaba haciendo pues como la revisión de este tema, para mí fue como de gran sorpresa encontrarme que los estudios sí eran claros en decir que se disminuía la relajación residual, pero que cuando entraban a mirar la reducción de complicaciones posoperatorias no era tan claro. Pues eso para mí realmente fue como un poco contradictorio porque pues pensaría uno que si causa importante de estas complicaciones es la relajación residual, uno pensaría que disminuir la relajación residual termina llevando a una disminución en la incidencia de complicaciones. Pero hay algo en los estudios que finalmente no termina demostrándolo,
pero realmente no se ha encontrado exactamente qué es, o sea, no se ha encontrado cuál es ese factor que hace que los estudios no nos muestren una mejoría en complicaciones pulmonares posoperatorias. Es por eso que el estudio, como les mostraba, el estudio Popular tuvo tantas críticas, porque creo que para todos los otros autores fue también como un poco contradictorio que no disminuyera las complicaciones. Entonces, yo creo que falta aún más, no solo enfocarnos en estudios que reduzcan o que muestren la reducción de la incidencia de relajación residual, sino estudios que finalmente se enfoquen en ese desenlace final que queremos, y es la disminución de complicaciones pulmonares. Profe Héctor estaba levantando la mano también. No, Susana, yo quería referirme básicamente y unirme a la felicitación. Creo que se cumplió el objetivo incluso desde el mismo titular de la charla, que era algo como retante sobre si hay realmente pues asiento en la evidencia para considerar esto un problema. Yo creo que respondiste bien la pregunta con una charla muy bien conducida. A mí me queda como algo de todo lo que muestras, que lo muestras de manera muy objetiva y es a modo como de reflexión personal. Yo no creo que esto sea muy diferente a lo que ocurre con otras actividades que hacemos ni siquiera en anestesia, sino en otras actividades que, digamos, ese estudio final con que remataste de la confianza exagerada que tenemos como en nuestras capacidades de predicción, a veces puede traicionarnos y abandonar las prácticas más seguras y más objetivas. Entonces realmente sí es una reflexión para nosotros de que estamos dejando de utilizar como la razón básica de nuestra profesión, que es monitorizar y cuidar. Ahora, ¿qué tanta respuesta obtenemos de eso? Pues eso digamos que tampoco es muy extraño. Si usted va a la evidencia que traen los estudios, muchos estudios se quedan en un desenlace, pero no son necesariamente los desenlaces más significativos para nosotros. Y eso no es un problema como de la evidencia, sino de lo que se está buscando realmente. Y lo que tú dices y reseñala Elkin, yo estoy muy de acuerdo. Estamos esperando es que realmente vamos a las consecuencias del problema y no realmente a señalar simplemente un signo. Y eso realmente, de nuevo, no es un problema exclusivo a esta área, es un problema a muchas áreas de la medicina en donde las respuestas, digamos que quedan en la plausibilidad fisiológica. Es decir, si uno tiene claridad de que una situación puede llevarle a una complicación y uno puede remediarla, pues el trabajo de nosotros no es esperar, digamos, testarudamente que llegue evidencia en ese aspecto, sino realmente cuidar al paciente en el aspecto más coherente, que es que el paciente no salga con relajación. Yo creo que mientras digamos, ese hoyo negro no quede resuelto, realmente nuestro trabajo sigue siendo esto. Esto sí que me reafirma, así todavía quedan algunos interrogantes. Y de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, profe. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Profe Elkin, no sé si usted quiere decir algo. Sí, para terminar, agradecer a todos la asistencia, de nuevo felicitar a Susana por una excelente pues, y muy profunda revisión y una muy buena presentación que creo que logra responder la pregunta planteada como título de la conferencia. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todos por la atención.